buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, sábados ya 22 de febrero. Y hoy, fíjense, vamos a empezar por algo que nosotros en este programa lo hemos tratado mucho. ¿Por qué? Porque la energía. ¿Por qué? Porque un país que no tiene energía suficiente, debería de ser abundante, pero por lo menos suficiente y a buen precio, es un país que se va al garete. Y España va camino de eso. Ya les hemos contado y vamos a seguir insistiendo en el asunto nuclear, lo que va a suponer el apagón nuclear para España, para el mix energético. Y esto ya lo ha dicho Enagás, que no es precisamente muy sospechosa. El apagón va a suponer un aumento del gas del 70% e imagínense los precios. Y hemos sabido también, y esta es la noticia de esta semana, que están paralizadas, incluso ya han desistido 60.000 millones en inversiones industriales porque no hay suficiente energía. Les recuerdo nuevamente que solamente porque Ascó paró técnicamente 3 días hubo que decirle a la industria: apaga, que si no esto se cae. Así que, bueno, pues este es el país que nos están dejando, aparte, por supuesto, pero esto es muy importante, porque la industria del automóvil, que aparte de otras cosas que le pasan, es que las ventas han caído, la producción ha caído un 30% en estos primeros meses del año, o sea que la cosa va de pena. Y no sé cuántas más industrias nos quedan. El caso es que iban a venir 60.000 millones y ya no vienen. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del SMI que sigue coleando y, ojo, con las artimañas del gobierno que ha hecho un específico Real Decreto de recadito a la AIREF para que tome nota de lo que tiene que considerar ingresos de la Seguridad Social, del sistema de pensiones, para que le salgan las cuentas. Vamos a ver qué hace doña Cristina Herrero, que total tampoco le queda mucho en el convento, así que igual hace lo que tiene que hacer, que es un informe pues como los que suele hacer, que dicen lo que tengan que decir, lo que les salga, no lo que le dé la gana al gobierno en un Real Decreto. Que me metas ahí también las multas, que me metas las no sé qué, las transferencias, las no sé qué, que me metas todo para que me cuadre la cosa. Bueno, vamos con todo eso y por supuesto mucho más. Bueno, pues hoy nos acompañan Javier Santa Cruz, Carlos Cuesta. Muy buenas. ¿Qué tal? Que nos gustaría mucho hablar de la corrupción, de todo lo que hemos sabido ayer, de Monedero, pero para eso han tenido ustedes a nuestro Llamas esta mañana, así que ya para incendios ya está Llamas, porque si no aquí provocamos otro incendio. ¿Quién te dice a ti que estos chanchullos no tienen que ver con corrupción? No, claro que tiene. De los que vamos a hablar, digo. Sí, todo es corrupción, pero quiero decir que, bueno, que estoy segura que os encantaría decir cosas del fiscal, cosas de Ábalos, de Monedero, que aunque no tengan nada que ver con la economía, todo al final tiene que ver con la economía. Porque ese señor a lo mejor estaba cobrando la plaza de cátedra de profesor sin merecérselo. Bueno, en fin, al final todos son números. Pero vamos a estos números dramáticos, que es en lo que están convirtiendo este país, o sea, en un país tercermundista. Porque si una central nuclear para técnicamente y tienes que cerrar la industria, pues malamente. Pero si además hay 60.000 millones de inversiones pendientes y no le das la seguridad de que vas a tener una energía no ya barata, sino asequible y suficiente, pues adiós. Y no solo adiós, sino que lo que hace, o sea, los proyectos privados por un lado, es que son los que están dando muestras de que España dejó de ser hace ya mucho tiempo un país atractivo para invertir. Esas son las cifras también que vemos en la contabilidad nacional. Nuestro crecimiento se apoya en el consumo y no en la inversión, pero además también incluso los megaproyectos públicos que se han venido anunciando en los últimos años, tampoco muchos de ellos se pueden llevar a cabo precisamente por dos déficits muy importantes. Es decir, por un lado, el déficit de la garantía del suministro a partir de los años 2030-2031, si se ejecuta como tal el calendario de cierre de las nucleares, y la otra cosa es que es la falta de redes. Entonces, si tú sumas las dos cosas, las dos piezas, pues lo que te encuentras es una situación donde cómo vas a pensar a 10, 15, 20 años vista, que es lo que se piensa en la industria, en las grandes inversiones, que son las que aportan el crecimiento a los países,
Y por tanto, ¿qué es lo que qué es más atractivo? Pensar en el muy corto plazo, pensar en el consumo, pensar en hacemos esto este año y el año que viene pues ya veremos lo que sucede, y por tanto a que haya un deterioro, por ejemplo, de algunas de las infraestructuras importantes, ¿no? de país, y mientras tanto pues nos gastamos el dinero en otras cosas, que es en lo que no debemos, y no nos lo gastamos en lo que debemos. Esta semana que ha estado otra vez Agensen en el compareciendo, y bueno, ahora ya empieza, bueno, esto Iberdrola y Endesa, que a ver qué hacen, o sea, como si no fuera una cosa del gobierno, ¿no? Lo del apagón y lo de nada, o sea, ellos no tienen la culpa de nada, siempre la culpa la tiene otro. Esta gente tiene un problema en entender el concepto de democracia representativa. O sea, los dueños de lo que ellos tendrían que decir ahí somos nosotros, porque nosotros somos la soberanía nacional. Los dueños de las empresas son sus accionistas. ¿Cómo que hace Iberdrola y qué hace Endesa? Lo que le manden sus accionistas a través de la Junta de Accionistas. Se acabó la historia. O sea, tú no le puedes dar órdenes como miembro de una democracia representativa. Como a mí me han votado, le voy a decir a Iberdrola y Endesa. No, tú no le puedes decir a Iberdrola y Endesa nada. Tú le puedes decir el BOE. Y a partir de ahí, Iberdrola y Endesa tienen que actuar con respecto a un mandato que también lo tienen de democracia representativa exactamente igual, a través de una Junta de Accionistas. Por lo tanto, tú no le puedes dar ninguna orden a Iberdrola y Endesa más allá de lo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y tampoco echarle la culpa del apagón. No, pero sobre todo que es ridículo. O sea, es tomar a todos los votantes como si fueran idiotas, porque es decirles, mira, voy a hacer el paripé de que le digo algo, pero si no tienes potestad más allá, repito, de la capacidad normativa, de la capacidad legal, tú no tienes ninguna potestad sobre la capacidad de gestión de Iberdrola y de Endesa. Entonces le están echando la culpa efectivamente sobre algo que la culpa del diseño del mix energético es del gobierno, obviamente. O sea, nosotros somos los que tenemos que garantizarle a las empresas las inversiones, los 60.000 millones que estabas citando, les tenemos que garantizar un tejido en España lo suficientemente atractivo como para que se vengan aquí. El otro día, mirando los datos de captación de inversión, que si miras los globales de inversión extranjera, también están ya mostrando ese declive, obviamente, pero tú mirabas y hacías comparativas y dices, la Comunidad de Madrid, 103 veces la captación de inversión extranjera del País Vasco. ¿Por qué? Por algo, ¿verdad? Bien, 5 veces la capacidad de captación y la captación de inversión extranjera de Cataluña. Por algo, ¿no? ¿Qué es lo que te piden las empresas? Te piden que los costes sean asumibles para poder tener una rentabilidad. Nosotros hemos subido 6 veces el SMI, 97 veces los impuestos, las cotizaciones sociales los estamos subiendo, todos los años han subido y las subimos. Hay años en los que una vez, hay veces que 3 veces en el mismo año. Los costes energéticos. Ahora ya no solamente es que los estemos subiendo con esta mecánica, porque estamos eliminando oferta y por lo tanto vamos a provocar una mayor demanda sobre los kilovatios existentes, con lo cual vamos a disparar el precio. Es que encima lo que estamos haciendo es no garantizar la continuidad, con lo cual lo que le estamos es prometiendo a las empresas un nivel de pérdidas y de parones que no pueden asumir. ¿Pero qué es lo que pensamos? Que esto forma parte de la utopía socialista, que es maravillosa. Yo hago lo que me da la gana, que los demás harán lo que yo quiero. No, tú haces lo que te da la gana, los demás también. Has creado un escenario, has creado una economía que no es atractiva y se marcha la gente corriendo. Y eso es lo que está pasando. Pero es que ahora resulta que cuando les interesa, la mayoría del Congreso, no la progresista, sino la mayoría del Congreso ha votado a favor de que se retrase o se le dé una patada a eso del apagón y me olvido. Oye, ahora esa mayoría bien amplia, ¿eh? ¿No te sirve? O sea, esa mayoría no te sirve, solo te sirve si es tu mayoría, que la consigues de vez en cuando, porque creo que ya va por 80 y tantas veces que ha perdido votaciones. La última, que la comentaremos luego, sobre la ocupación, que también, ¿qué pasa? ¿Que no te vale que haya una mayoría que haya dicho esto hay que arreglarlo, o otra mayoría amplísima también que diga no al apagón? Porque ahora les convenga a los catalanes, porque ellos sí que van a sufrir, porque encima el 60% de su energía la consiguen a través de sus 3 nucleares. De sus 3 reactores nucleares. Lo que ocurre es que también están jugando a algo que no se nos tiene que pasar desapercibido, que es colocar como chivo expiatorio del calendario de cierre de nuclear a los 2 reactores de Almaraz, y a partir de ahí ya veremos, 2031-2032, cómo negociamos con el resto. Es decir, Cataluña en ese sentido ya pasó con el almacén de los residuos nucleares a principios de los 2000. Ha ocurrido muchísimas cosas de estas, que el nacionalismo catalán es maestro de que es mejor ver saltarse el ojo al que tienes enfrente y tú incluso sufrir algo, porque si no, no se espabila. Es decir, el problema que tenemos con
con el sistema energético, ya a corto plazo lo estamos viendo, por ejemplo, en la industria renovable, es decir, en los parques fotovoltaicos eólicos, que tienen una crisis de rentabilidad muy importante porque como no hay inversiones en almacenamiento, lo que estás haciendo es vender la energía en los momentos del día donde el precio es muy bajo, o incluso si hay muchos días de sol y de viento, los precios se te pueden ir a cero en el digamos, en el mercado diario, ¿no? En términos horarios. Entonces, esa crisis de rentabilidad lo que hace es también provocar ahuyenta las inversiones futuras, porque dices, hombre, hasta que no haya una forma de integrar las 24 horas ese tipo de energía, pues no es posible poder seguir avanzando. Entonces, ese cuello de botella se junta con el de la red que decíamos antes, se junta también con que ahora tenemos otro cable que se enganchará con Francia, la inversión prevista y el inicio de las obras, pero lo que nosotros aspiramos es a exportar energía renovable a Francia, cuando va a ser lo contrario, es decir, vamos a importar energía procedente de núcleo procedente de Francia. Y entonces eso lleva que no será la primera vez tampoco. Que no es la primera vez. Entonces eso lleva a que tengas proyectos, por ejemplo, de la cifra que dabas al principio, Carmen, hay cosas muy significativas. Está en la cuestión de Arcelor, como te dice que uno de sus principales proyectos, que es el horno eléctrico, es decir, la sustitución de los hornos térmicos por hornos eléctricos, se lo lleva a Estados Unidos. Claro, tenemos a los señores de Maersk, que son una de las principales navieras a nivel global y una de las principales plataformas del comercio marítimo, donde dice, aquí en la Unión Europea y ustedes cobran derechos de emisión, pero si me voy enfrente a Tánger no me cobran nada, y se están yendo allá. Entonces, el problema siempre cuando este gobierno habla de nuevos proyectos, nuevas inversiones, que no pasa nada porque cierren las nucleares porque va a haber alternativas a la hora, económicas para los territorios, es radicalmente falso. Es decir, no hay más que ver lo que pasó con Garoña. ¿Qué ha pasado con Garoña? 10 años después, casi 10 años después, estamos exactamente en el mismo punto de partida que cuando se cerró la central. ¿Qué ha pasado con las centrales térmicas, las centrales de carbón? Que la mayor parte de los cierres que se han hecho no ha habido una alternativa real detrás de nuevo tejido productivo. Entonces no hay eso. Entonces, como no lo hay, usted no puede engañar a la ciudadanía diciendo que no pasa nada porque cierra Almaraz, porque ya habrá otra cosa, pondremos la famosa gigafactoría, ¿no? Que la han anunciado tantas veces, y dices, hombre, pero ya no es todavía una realidad. No, ni probablemente lo sea en un corto o medio plazo. Y el hidrógeno, que ahora les ha dado el valle del hidrógeno, por ejemplo, lo tenemos con el campo de Gibraltar. El hidrógeno verde, lo que están comentando, pero vamos, los propios científicos encargados de ello, es que te gastas más energía en producirlo que la energía obtenida. 3 a 1. Claro, con lo cual es imposible que esa sea la solución. Eso pasaba también con las lo de la el agua, las purificadoras las desaladoras. Las desaladoras, que al final consumían más que lo que te podía y destrozaba más el medio ambiente. Sí, porque estaban planteadas inicialmente efectivamente con gas natural y acababas teniendo más coste que lo que obtenías. Y en este caso se confirma. Entonces, si tú te vas a gastar 3 kilovatios por cada kilovatio obtenido, me encantaría que algún super ecologista de estos me explique qué es lo que ganamos, porque de verdad que es surrealista el tema. Ahora, aquí hay una cosa, y es el dirigismo al que nos están llevando, que como decía Javier, es un callejón sin salida, porque cada vez que ellos están cerrando algo, argumentando una serie de criterios que son todos absolutísimamente discutibles, pero lo que no es discutible es que te abocan a la nada, no tienes una vía de sustitución. O sea, en España desde el año 2008 hasta ahora, el gravamen que se aplica, o la colección de gravámenes fiscales que se aplica a las nucleares ha crecido un 605%. Entonces, le han quitado toda la rentabilidad. Es decir, ellos no solamente están diciéndonos tenemos que ir por aquí, sino que te están diciendo nunca jamás vas a poder ir por otro sitio. Entonces, cada vez que ellos cierran algo y cuando van a acometer ahora el cierre de las nucleares, lo primero que te dicen es, bueno, pues es que es una solicitud de las empresas. Mienten como bellacos. Las empresas nunca han solicitado cerrarlas con rentabilidad. Les has quitado toda la rentabilidad, momento en el cual le has dicho, ¿quieres mantenerlo sin rentabilidad? Y la empresa ha dicho, es que soy una empresa. Básicamente como que después de que me hayas robado, es decir, te vienen a casa, te quitan el televisor, las puertas, las ventanas, te quitan el tejado de la casa, te ponen una bomba y dicen, ¿quieres quedarte la casa? Hombre, pues casi que prefiero salir corriendo, ¿vale? Básicamente es lo que le han hecho a las nucleares. Entonces, nos están haciendo un direccionamiento, un dirigismo político hacia lo que ellos quieren,
que es un algo que no es práctico, no es factible, no es real que tú puedas mantener en estos momentos un país con las energías superverdes que ellos están diciendo. Pura ideología. Pura ideología y a un coste brutal, además. O al gas, a consumir gas. Exacto. Bueno, tampoco lo quieren, según ellos. A propósito de lo que estabas comentando, de cómo nos rascan el bolsillo a todos, empresas, autónomos, particulares, ya ven lo del SMI, que lo comentaremos después, pues con toda su cara dura, os voy a soltar ahí para que os vayáis calentando. Montero, Hacienda, por supuesto. Pero si yo no os he subido los impuestos, ¿pero de qué os quejáis? Vamos a ver, anda. Os voy a contar otra cosa que es mucho mejor para el bolsillo, para el paladar y para todo. Porque en cuanto salga de aquí me voy al súper del Corte Inglés porque tengo que hacer la compra. Además tengo que hacer la compra grande, la de para varios días porque se me ha terminado, vamos, hasta el detergente. Así que me va a venir fenomenal el 50% de descuento en la segunda unidad, que tienen ahora pues miles de productos del Corte Inglés en alimentación, en droguería, perfumería, las primeras marcas como siempre, y por supuesto pues lo voy a aprovechar. Por ejemplo, el detergente Ariel pues está con la segunda mitad a mitad de precio, el caldo Aneto, que me va genial, las finísimas de Campofrío, las conservas Albo. Bueno, pues todo, la segunda unidad al 50%. Además, hay un 30% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros, que luego puedes gastar en otra compra en ese departamento. Y, por supuesto, le voy a decir a mi hermana y a todas las que tengáis un bebé que también hay un 50% de regalo en alimentación infantil por compras superiores a 12 euros, lo cual le va a venir fenomenal para las próximas compras. Y, como hago siempre, en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, compraré productos frescos porque tienen el mejor pescado, la mejor carne, fruta y verdura. Que en el Corte Inglés siempre todo esto es estupendo y además tienen muy buenos precios a diario. En tienda, web y app. A ver, tampoco le vamos a dedicar mucho a Montero Mentirosa porque a mí lo que más me ha interesado de todo es lo de no se trata de recaudar más, sino de no dejar de ingresar. Que esta fue la frase que soltó para decir que no se han subido los impuestos, porque no es recaudar, no, es no dejar de ingresar. Es María Jesús Vamos, mentira. ni Barrio los niños de Barrio Sésamo, mucho mejor. María Jesús mentira, el problema que tiene que los datos suyos de su propio departamento son los que le contradicen sistemáticamente. Cuando esta gente llegó, en el año 2018, el cierre a diciembre, el IRPF cerrado aquel año, obtuvo 82.000 millones de euros. El último IRPF cerrado de recaudación ha marcado 121.000 millones de euros. O sea, nos han metido un bofetón solo en el IRPF de prácticamente 40.000 millones. Solo en el IRPF. Coges todo el resto del catálogo fiscal, todos los impuestos y todos han subido, pero han subido en proporciones estratosféricas. O sea, en estos momentos la subida, desde que ellos llegaron de recaudación, y si se ha subido la recaudación, se han subido los impuestos, es de más de 135.000 millones de euros. Y acabamos de decir que un IRPF son 121.000 millones, ergo todos los españolitos en estos momentos. En el hombro derecho llevamos la mochila de un IRPF. Y en el hombro izquierdo, además muy izquierdísimo, llevamos otro IRPF equivalente que nos han inventado. Literalmente. Bueno, y luego la subida silenciosa de no deflactar la tarifa, que te cité yo el otro día en tu artículo, era de Voz Populi, ¿no? En el Economista, sí. En el Economista, que era más o menos entre 15.000, 16.000 millones, lo que nos han robado en 3 años. Sí, decías, es una barbaridad. Sí. Sí, porque además esos son los cálculos, ahí es una media de dos cálculos. Uno, el que hace el Banco de España, que más o menos estima unos 14.000 millones, y por otro lado el Consejo de Economistas, que hablaba de 18. Entonces, ahí depende de lo que dice Carlos, ¿no? De cuánto ponderes, por ejemplo, en el IRPF último dato cerrado, lo que vemos es que ya se ha perdido mucho fuelle en la recaudación. Todo esto, y además también luego cuando hablemos, Carmen, si te parece, de la parte de la IREF, todo está en que en los próximos días van a salir Vamos datos. a hablar, ya lo hablamos. Bueno, Ala. pues van a salir datos. Que aquí todo... van a salir datos preocupantes del cierre del déficit público. Es decir, ellos saben, son conscientes de que tanto la recaudación por el impuesto de la renta como la recaudación por el IVA no les está yendo bien. Es decir, no solo ya no crece menos de lo sería el dato de cierre del último trimestre del 24. Del 2024, claro. O sea, ya el porque cierre, el anterior, el tercero, marcó solamente un trimestre 24.000 millones de déficit. En un trimestre. O sea, que son boquetes tamaño agujero negro. Y este primer trimestre no ha empezado muy bien tampoco. Y no está empezando, claro, no está empezando bien porque... De ahí sacarle al SMI,
sacarle a todo lo que pillan. Al final tienen que pillar todos, bueno, por ejemplo, los que cobran el subsidio de desempleo, que tienen que hacer la declaración de la renta, los beneficiarios del ingreso mínimo vital. O sea, que tenemos ahí una cantidad de cosas que básicamente van a sostener la recaudación del IRPF, porque incluso la campaña del año pasado, comentamos aquí en estos micrófonos, cómo tuvo que devolver de manera extraordinaria, por encima de lo que esperaba, casi 20.000 millones de lo que, con respecto a lo que tenía previsto. Entonces, las cosas han empezado a ir mal desde el punto de vista de la recaudación. El gasto sigue disparado, con lo cual, que tú puedas a lo mejor, que es lo que van a hacer probablemente, justificar que el cierre del déficit es peor que el objetivo del 3%, a lo mejor que sea el 3,3, el 3,4, lo justificarán por Valencia, diciendo que eso son las medidas extraordinarias, las ayudas de la gana. Pero si no las han si pagado. todavía no han soltado nada. Claro, porque esta gente... ¿Y qué ponen debajo? Una nota de aclaración que pone ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bueno, pero si se apuntaban los fondos europeos recibidos... Están. Y como no se los gastan, es un colchón que han ido arrastrando de ingresos en el presupuesto general. Y de PIB, ¿no? Claro, pero es que nunca los han logrado ejecutar. Es decir, hemos estado imputando a los cierres presupuestarios desde lo que se empezó a ingresar en el 2021, el primer pago de los fondos europeos, que se quedó sin gastar más de la mitad del dinero. Desde entonces hemos estado continuamente arrastrando unos ingresos que son artificialmente altos, porque esto sería, No, quítale altos, son artificiales. Artificiales. Si no los ejecutas, claro, son un timo. Claro, pero al final eso era, como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen. Es decir, tú recibes el dinero y te lo gastas. Eso, y por tanto, el efecto fiscal que tenían los fondos europeos sobre las cuentas era nulo. Era simplemente en ese año lo que recogías, te lo gastabas, y como mucho a lo mejor alguna cosa plurianual donde sí, lo registras y ya está. Pero es que lo han estado utilizando y lo siguen utilizando. Es decir, que en realidad las cuentas públicas españolas, porque Eurostat ya no se va a poner a hacer auditorías como hacía hace años, porque si no, como lo haga con otros países, arreglados vamos. Pero si se hiciera un ejercicio serio de cuál es el déficit real, evidentemente no es el 3%, no va a ser el 3,4%, es mucho más. Pero es que ya no te puedes creer nada, no te puedes creer el PIB, no te puedes creer los datos de paro, no te puedes creer lo de las cuentas. O sea, es que nos han metido aquí en un camino. Hay una cosa que cualquier persona entiende perfectamente. Si fuesen ciertos los datos que os están dando, estamos en 2,6 millones de parados. Nunca había trabajado más gente. El dinero nos sale por las orejas. Esto es una moto, es un cohete, es súper coco. La gente lo tendría que estar notando. Y la gente no ha notado desde el año 18 más que pérdida de poder adquisitivo. Y eso te lo dice todo el mundo. Y cualquier persona que te entre en un supermercado te dice, mira, yo antes iba con 100, 150 euros y salía con el carrito lleno. Ahora voy con 250 y salgo con el carrito sin llenar. Y eso te lo dice todo el mundo. Te lo dice todo el mundo. Entonces, tú mismo. Claro, eso se llama en mi pueblo pérdida de poder adquisitivo. Si fuese sano, fuese real y no fuese un trampantojo, todo lo que están incluyendo en las cuentas públicas se tendría que estar notando, porque tendría que estar desarrollando una inversión productiva, la inversión productiva se convierte en empleo, el empleo se convierte en riqueza y tú lo notas. Fin de la historia, que es como una ristra de chorizos, de verdad, no sé qué me están contando. O sea, si tú de veras vas a morder el chorizo y no hay chorizo, es que te han timado. Bueno, pues aquí nos exhiben un chorizo y cuando lo vas a morder no hay carne, no hay nada, no hay tocino, no hay nada de nada. O sea, es que es así, o sea, vamos a decirlo ya en términos llanos. Sí, hay empleitos, Claro, de 4 horas. Gente que tiene que hacer 2, gente que está en casa que la mandaron con el fijo discontinuo y ahí sigue, y luego te salen que eso no producen, al revés, eso están cobrando el paro, no sé si es que no me voy a poner a calificarlo, pero producir no está produciendo. Aquí, y de los 21 millones y pico esos, la propia nota del ministerio dice que no son, o sea, no tenemos que considerar cotizante trabajador. Claro. Es decir, que la propia nota, que nadie la ha leído ni nadie la ha escrito ni nadie. Nada más que aquí es afiliado. 3 locos. Oye, afiliado no es currente, no es el mismo, no es 1-1, Carmen, no. Que ellos mismos. Que tú y yo hacemos la ronda esta que parece la ronda de los pueblos de los bolos, la hacemos con las televisiones. ¿Cuántos contratos tienes tú en la mensajería TGSS? De vez en cuando Tesorería lo borro. General de Seguridad Social. O sea, tú y yo somos, no sé, el 20% de toda la contratación. Es un timo, es mentira. Te contabilizan como empleo cada contrato. Y es un alta y una baja.
porque ellos forzaron de hecho esta dinámica que es enloquecida y que está destrozando los departamentos jurídicos de todas las empresas, porque les hacen darte de alta como si fueras un trabajador pleno y de baja inmediatamente a las 2 horas, 3 horas, que es de locos lo que han montado. ¿Qué es lo que pasa? Que estadísticamente, mira, un contrato, otro contrato, otro contrato, otro contrato, y entonces luego Yolanda Díaz dice, fijaos la cantidad de contratación que tenemos. Sí, de las mismas personas y por 4 horas. Es un timo, es mentira, es un engaño. Mira, un ejemplo muy sencillo, sobre el IRPF. Tú coges el IRPF y lo que han incrementado la subida, más de un 40%, ¿vale? Mira a saber cuánto ha subido la vida, el coste de la vida, un 20%. Pero este cálculo que ellos lo exhiben es real, no, esto es una tomadura de pelo, porque los impuestos se cobran sobre el crecimiento de tu riqueza, no de tu pobreza. La inflación que genera pobreza. Por lo tanto, siempre tendrían que estar descontados. Por lo tanto, a tu pérdida de 20 puntos desde el año 18 de poder adquisitivo por culpa de la inflación, le tienes que sumar la subida de los impuestos en pérdida de poder adquisitivo. Esto es lo que está notando la gente. Cuando ellos te dicen, no pasa nada porque según sube la inflación nosotros subimos la recaudación. Para empezar, usted lo está subiendo el doble de la inflación, punto 1. Y segundo, usted está subiendo impuestos cuando a la gente lo que le sube no es la riqueza, es la pobreza. Por tanto, usted está pegando mordiscos, pero a dentelladas de tiburón, a las economías familiares. Y esas economías familiares, por un lado, y venimos de explicar en esta tertulia, a las economías empresariales. Si tú le pegas mordiscos a las economías empresariales y a las familiares, que son las que pagan todo, simplemente noticia patrocinada para socialistas y comunistas del mundo unidos, el dinero del Estado no existe. El dinero del Estado es el que quitan a empresas y trabajadores. Punto final. Ese es el dinero. El resto se llamará deuda, el resto se llamará recaudación / robo fiscal. El dinero público no existe. No existe. Existe el privado, que te lo quitan para convertirlo en determinadas cosas. ¿Y aquí han decidido convertirlo en qué? En pagos a soberanistas, separatistas, golpistas, chiringuitos múltiples, asesores por todas partes, ineficacia brutal en la administración. Mi padre era ingeniero del Estado y yo recuerdo lo que él me hablaba de la administración. Tú ves el grado de incompetencia, perdón, lo siento muchísimo, y sé que hay mucha gente que es muy competente, pero en estos momentos la administración es absolutamente ineficaz. Nunca habíamos tenido una administración con un grado de ineficacia como la que tenemos en estos momentos en España. Es imposible conseguir una cita previa, es imposible conseguir un trámite en menos de 2 meses o 3 meses. Es horrible, es horrible. El empeoramiento totalmente de acuerdo, es decir, el empeoramiento de la calidad de las instituciones en España ha sido brutal, de tal calibre que tenemos varias cosas al borde del colapso. Es decir, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la seguridad social, por ejemplo, alguien que se quiere jubilar, que le llega el momento y hasta que consigue una cita, y muchas veces citas por mercado negro pagadas, es decir, que hemos creado un mercado negro de citas previas, que esto en cualquier país medianamente civilizado se nos tendrá que caer la cara de vergüenza. Una cosa, por ejemplo, muy concreta, que es los trámites de tráfico. No sé si alguno de vosotros o nuestros oyentes han tenido que hacer recientemente algún trámite de tráfico de una alta o baja de un vehículo o un carnet de conducir o lo que fuera, y es literalmente imposible poder conseguir una cita en una jefatura de provincial de tráfico. Entonces, el problema es que todo eso... de las bajas por maternidad los Efectivamente, están recibiendo, no se los dan a los 3 y 4 sí, meses. sí. Se pegan 3 y 4 meses Eso sin es. recibir su sueldo. Luego, además, también hay, por ejemplo, pagos de oficio, como es el caso del ingreso mínimo, que luego te lo tienen que reclamar con intereses, porque en realidad no te correspondía. Porque te has equivocado tú. Te has equivocado tú y le encima mandas una carta claro. diciendo que tienes una deuda. Yo una deuda con usted, pero si usted me dijo que me iba a dar 450, ¿qué culpa tengo yo? Ah, no, ahora me lo devuelve porque yo me equivoqué y usted tiene una deuda conmigo. O sea, es que es alucinante. Todo eso es lo que el ciudadano nota todos los días. Eso es la mayor incubadora y la más eficaz de ataque al sistema democrático y al Estado de Derecho. Es decir, a la gente tú la haces cabrearse de tal manera que no confía en nadie, que lo que hace es radicalizarse además de una manera acelerada, es decir, y da igual el estrato social donde lo veas, el territorio donde lo veas, y entonces la regeneración o darle la vuelta a esa situación pasa en una parte sustancial no solo por lo económico, que es muy importante, sino por la calidad de las instituciones, porque los juzgados funcionen de una manera decente, que por ejemplo, una cosa que comentaban el otro día los gestores administrativos, que es el que te manden notificaciones de Hacienda a las 3 de la mañana y en festivos y que tus derechos se vean menoscabados. Es decir, todo eso es lo que le llega
al ciudadano no le llega muchas veces ni siquiera ni la subida al salario mínimo, que a lo mejor lo nota o no en las nóminas o en lo que tenga, sino lo que le llega es que si yo tengo que ir a mi ayuntamiento o al gobierno autonómico o al Estado o a la seguridad social, primero te tienes que gastar dinero en la mayor parte de los trámites y muchas veces dinero que no tienes, y en segundo lugar el que sean procesos muchas veces arbitrarios. Entonces, eso es probablemente lo que hemos dejado de deteriorar más en estos últimos años. Sin embargo, en paralelo, Sí. han contratado a más gente que nunca. Más gente, pero ¿no? bueno. Es una paradoja, ¿no? Es que es o lo sea, que ocurre cuanta más gente, pero funciona. Cuando tú metes pues gente que no va a desarrollar un trabajo, sino que la estás metiendo por enchufe, van a acabar provocándote un atasco seguro, porque además cada uno tendrá que intentar justificar su puesto de trabajo. ¿Cómo lo hacen? Generando más trámites. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, tenemos un tapón en estos momentos administrativo insoportable. Un oyente nuestro y seguidor, vamos, de todas las semanas, que fue de los que echaron del SEPE, que echó a 2000 Yolanda Díaz, a gente que llevaba allí años sabiendo de qué iba el tema. Los echaron para contratar luego a unos que no tenían ni idea, por supuesto muchos menos, con el problema de que esta gente, claro, les has echado a lo mejor ya con 50 y pico años y tal, y no encuentran trabajo. Claro. No encuentran trabajo. O sea, esta lista, que además en todo ese cupo de gente de centenares que echó a más mujeres que a hombres. O sea, o sea, ya las contradicciones de las hasta la cabalgación esta, ¿cómo es? Lo de Cabalgar las contradicciones. Lo de cabalgar las contradicciones ya llega a extremos infinitos. Iba a Bueno, hacer un chiste con vamos lo a de cabalgar. hablar de algo bastante más amable, sí, yo también, pero me lo he preferido callar. Porque vamos a volver a hablar de algo que ya les conté. Si recuerdan, les dije que uno de los deportes más seguidos es la Fórmula 1, especialmente por los jóvenes, y que Banco de Santander se ha convertido también en 2025 en patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1. Bueno, pues ahora Santander ha querido fortalecer su relación un año más tras convertirse en patrocinador de la histórica escudería Williams Racing, que esta semana presentó en el evento del F175 el diseño del FW47, que es el coche con el que va a competir el piloto español Carlos Sainz. Sin duda, una plataforma estratégica para Banco Santander que le va a dar una gran visibilidad global, especialmente en mercados claves como Estados Unidos, donde les contamos hace días que acaba de aterrizar Open Bank, o en España, Reino Unido o Brasil. La colaboración con Williams Racing permitirá que Banco Santander fomente la conexión con los fans a través de eventos y campañas relacionadas con este deporte, consolidando así su apuesta por la Fórmula 1. Y por cierto, y cambiando un poco de tema, lo llevamos comentando varias semanas, me pareció interesante. El otro día conocimos a una empresa de inversión inmobiliaria, se llama Cibislen y ofrece garantías en todos sus proyectos y también rentabilidades que aseguran van del 10 al 13% anual. Además de que se puede invertir desde 250 euros. Si tienen alguna duda, les animo a cotillearlo en www.cibislen.com. Por rematar lo de la IDEF y que quede claro que es lo que quieren hacer, que es darle instrucciones a un organismo independiente, se llama Autoridad Fiscal Independiente, que no depende del gobierno. ¿Cómo que un real decreto para decirle cómo tiene que considerar o qué tiene que considerar, sí o no, ingresos? O sea, pero es que dice hasta las sanciones, los recargos, las transferencias, por supuesto, que todo eso sean ingresos para que el agujero de la seguridad social pues no sea tal, y Bruselas se lo crea, que se lo creerá, porque Bruselas le mandas un papel y se lo cree y ya está, porque si no, no nos hubieran dado todo el dinero que nos han dado si hemos sido incapaces de hacer algo con él. Están comunicando, es noticia de ultimísima hora, que van a emitir otro decreto para cambiar el nombre. En vez de AIREF, ADREF. Claro, ya está. Sí, pues claro, dependiente y ya está. No te extrañe. Y no me acuerdo ahora mismo, sé que no le queda mucho a Cristina Herrero, pero ya verás tú al que van a poner, para que le haga informes, ya no sin necesidad de real decreto. A esta mujer le tienen que poner un real decreto pues para que haga, que no creo que lo haga. No creo que le vaya a meter sanciones y recargos como ingresos. ¿Qué sentido tiene ya?
una agencia independiente que le acabas de decir que es lo que tiene que hacer. O sea, me encantaría que el gran ministro, el que sea, no sé quién tiene ahí más fuerza, si Economía o Hacienda, que nos digan exactamente para qué vale esta agencia ya. O sea, era una agencia cuya única gracia era nos vamos a gastar más dinero público para que haya un auditor independiente. Y ahora le dices al auditor independiente que tiene que ser dependiente y que haga lo que tú quieres, pues chico, es mucho más sencillo, que disuelvan este organismo. ¿Pero qué sentido tiene esto? Bueno, tiene el sentido de que primero colocas a alguien que te interesa, vale, claro, que te haga los informes que a ti te interesa que te haga y que te lo ponga todo bonito y cuadrado. Y nos ponen por delante la I de independiente y como somos idiotas, también empieza con I, nos lo creemos. No, Nos lo creemos, pero eso es el viejo sueño de incluso cuando se creó la propia AIREF y cuando se generó el sistema de cómo se iba a nombrar, de las mayorías en el Congreso y tal. Que fue exigencia europea, ¿no, Javier? Fue exigencia europea. O sea, es que aquí es que pisoteamos cada felpudo que no veas, ¿eh? Sí, eso viene del rescate de las condiciones del MOU famoso del año 12. Entonces, vamos, del destrozo de Zapatero. Del destrozo de Zapatero, entonces ya entonces fue polémico la formulación del reglamento de la AIREF porque entonces el otro Montoro. Cristóbal quiso tener toda la potestad, ¿no? O todo el poder, tenerlo ahí cuando se nombró a Escrivá. De hecho, se nombra a Escrivá porque no era experto en política fiscal, sino que era experto en política monetaria. O sea que al final aquí son cosas que ya venimos arrastrándolas desde hace muchos años. El organismo, claro, ahora cumple, creo que son 12 años, si no recuerdo mal, y entonces ha tenido muchas idas y venidas. Es verdad que la presidenta actual entró en el cargo de una manera, no entró con buen pie, y luego después pues ya hemos visto que el trabajo ha seguido siendo riguroso y serio. Pero puede ocurrir como el Banco de España, el disparate de que el gobernador del Banco de España ya pasa de ser de ministro a gobernador. Entonces no nos extrañemos que nos encontremos ahí a alguien que pase de un cargo del gobierno directamente a ser presidente de la autoridad fiscal. Pachi López es una persona con una formación económica muy seria. Bueno, yo creo que a Montoro... La misma que la de Derecho. Que a Montoro... y que Medicina, claro, y que Ingeniería. Que a Montoro, que por cierto me lo encontré el otro día en el acto de la presentación del libro de Juan Velarde, me lo encontré y le digo, anda, que te ha salido aquí una de Hacienda más requete mala que tú y tal. Haciendo amigos, como siempre. Y entonces hablamos de lo de Escrivá. Y es que a Montoro le pasó con Escrivá lo que le ha pasado a Sánchez, pero al revés. O sea, Montoro pensó que Escrivá iba a ser más o menos inofensivo y no lo fue. Le hizo unos informes de gasto y de subvenciones y de tal que tembló el misterio. Así es. Y luego, cuando le nombró Sánchez, se reconvirtió otra vez en el requete malo de que todo estaba fenomenal y que aquí no pasaba nada, que el gasto ya no era tan malo, que el otro no sé qué. O sea, que Escrivá vale para un roto y para un descosido. Sí, también... O sea, si usted quiere que le lame la bota, se la lame. O sea, como dijo aquel ex vicepresidente, ahora con ciertas dudas, ¿no? Decía lo de cabalgar las contradicciones, ¿no? Pues no vuelvas a poner el capote. Exacto, que lo de cabalgar tiene en este tema mucho que... Oye, tal. Pero es verdad que en este tema de las pensiones es especialmente grave, porque el único sentido que tienen los indicadores económicos, este tipo de organismos, es precisamente poder vigilar para que las cosas que son muy importantes, que son muy graves, no las deteriores hasta el punto incluso de no retorno. Aquí estamos hablando de las pensiones. ¿Por qué están empeñados en controlar los análisis que haga la AIREF, un organismo independiente en materia de pensiones? Porque saben perfectamente que es el enésimo foco donde nos están engañando vilmente. O sea, en estos momentos están publicando unos supuestos déficits prácticamente inexistentes después de introducir vía transferencias, después de enjuagar las cuentas con un boquete brutal de 54.000 millones de euros a cierre del año pasado con 54.000 millones. Entonces te echan el bolquete de dinero y te dicen, ¿veis cómo no hay agujero? Sí, no, claro. Perdone. O sea, usted acaba de quitarnos en impuestos 54.000 millones para tapar un boquete real por año de 54.000 millones. Tiene una deuda actualizada en estos momentos la Seguridad Social de 126.000 millones. Y cuando llegó el Partido Socialista la cogió en 38.000. Que dices, ¿estaba mal? Sí. Pues ahora con 126.000 y necesitan efectivamente una serie de organismos títeres para moverles la cuerdita y que digan, está bien. ¿Y cuál va a ser el problema?
que llegaremos, si no hemos llegado ya, a una línea de no retorno. No digo de que no se paguen, pero sí de que vaya habiendo una pérdida de poder adquisitivo gradualizada, de forma que cuando lleguemos a cobrar las pensiones nos demos cuenta de que es una paga subsidiada cuando habremos generado un derecho de cobro para haber podido vivir simplemente con ello. Y como encima están bombardeando el ahorro privado, te encontrarás con que no tienes ni ahorro privado ni un ahorro público con el que mantener el nivel de vida. Y eso es lo que nos están intentando ocultar. Por eso les interesa tanto tutelar a estos organismos. Pero todo eso subiendo las cotizaciones, diciendo que hay más trabajadores que nunca. Joder, pues si hay más trabajadores que nunca, nos sube las cotizaciones y el boquete aumenta, pues algo falla. En el mejor momento de la historia de ocupados, porque teóricamente decimos que tenemos más de 21 millones de ocupados, no generas los ingresos por cotizaciones suficientes, subiéndolas todos los años, y de hecho ahora volviendo otra vez a subir, porque tienes el mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad. Entonces, todo eso a lo que te lleva es a que tú, en la partida de cotizaciones ya está por encima de los 200.000 millones de euros, ¿no? Y sin embargo, tú tienes un agujero que, por ejemplo, del sistema, la parte contributiva, es decir, ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones contributivas, está en torno a los 60.000 millones. Entonces, si estructuralmente eso es la caja de la seguridad social, lo primero que usted tendría que hacer es, mire, integre de una vez la caja de la seguridad social con el resto de los impuestos generales, porque esto lo saca de aquí para son los impuestos generales, entonces pues intégrelo y ya está, y dejamos esta ficción de tener una caja aparte, donde además se metió el régimen de clases pasivas que son casi 20.000 millones el gasto anual. Bien, luego lo segundo es, dígale usted cara a cara al ciudadano de que, mire, le va a tener que subir el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, los impuestos especiales para pagar el agujero de las pensiones. Y entonces que las generaciones en España, esto que se llama pomposamente el pacto intergeneracional, se dé cuenta de que subir €1 la pensión, más allá de lo razonable de lo que es el poder adquisitivo al jubilado actual, significa quitar más de €1 a los recursos disponibles para cuando el que está por debajo y el joven llegue a cobrar esa pensión en el sistema de reparto. Entonces, esto ya Friedman lo dijo a finales de los 70, a principios de los 80, de cómo se destruía los sistemas de reparto. El sistema de reparto se destruye en el momento en el cual no hay ningún tipo de cálculo, no hay cálculo entre contribución y prestación, no hay unión, no hay una ligazón entre esas dos cosas. Entonces es lo que el gobernante de turno te quiere hacer. Entonces nos metieron en esta historia el señor Montoro, el último gobierno del PP, antes que lo mencionabas, porque había que contentar al PNV para sacar los malditos presupuestos del año 18, y desde entonces hemos ido a peor. Y una de las principales personas responsables directas del desaguisado del sistema público de pensiones es el señor Escrivá, que por cierto, el Banco de España, desde que es gobernador, no ha sacado nada ni uno, sobre pensiones. Está callado como un muerto. Bueno, ¿quieres decir algo? Vamos un momentito a hacer una... Voy a decir una cosa, vale. Sí, amén. Amén. Pues yo también. Pero tengo que decir más cosas, como por ejemplo, vamos, Víctor, con la noticia de Telefónica. Por favor. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues fíjense, el año pasado se registraron casi 650.000 operaciones de compraventa de viviendas, un 10% más que en 2023, según ha dicho este jueves el Instituto Nacional de Estadística. Es el segundo mejor dato desde 2007. Fíjense, solo en diciembre la subida fue del 37,7%. En 2024, además, se firmaron 420, casi 24.000 hipotecas sobre vivienda en nuestro país, que es un 11,2% más que en el ejercicio anterior. Tras la última bajada de tipos de interés en octubre, se cerraron un 60% más de operaciones. En noviembre casi un 17%, pero en diciembre casi un 30% de operaciones que en el mismo periodo de 2023. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y se lo digo todas las semanas, la inflación es el peor enemigo del ahorrador. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Pues Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, en oro, en inmobiliario.
todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Bueno, nos hemos ido enterando de alguna cosilla más del SMI, que al final prácticamente se va a quedar como lo que había propuesto la COE sin tributar. O sea, que nos han tomado otra vez por tontos. O sea, al final es los empresarios que malos, que no quieren subir el salario mínimo. No, es que su propuesta era subirlo, pero que no les robaran ustedes nada de esa subida. Entonces, bueno, no sé si queréis un último apunte. Yo no sé al final lo que va a pasar, parece que están firmes, pero yo creo que al final Sánchez, si le viene bien, lo hará en algún momento determinado para que alguien le firme algo o que se lo cambie por algo, algún cambio de cromos, algún algo. Pero bueno, de momento ahí sigue. De todas formas, a mí, fíjate que con esto del SMI, a mí se me ha quedado un regusto amarguísimo con dos cosas, ¿no? Uno, que parece que todo el mundo tiene que comulgar ahora con que subir el SMI es bueno, y yo sigo insistiendo, subir el salario mínimo interprofesional es un enorme error. Y para la gente que nos ve ahora dice, claro, lo decís porque vosotros ya estáis implantados en el mercado laboral. No, lo decimos precisamente porque estamos pensando en los que se tienen que implantar en el mercado laboral. Para mí como trabajador, lo mejor sería una medida de estricto comportamiento proteccionista, que sería protegerme desde dentro. ¿Por qué? Porque yo ya estoy dentro. Si yo genero barreras de entrada, tengo mucha menos competencia. Precisamente defender a la gente joven, es decir, que el sueldo de entrada sea más bajo. ¿Para qué? Para que esa gente pueda entrar, pueda competir con nosotros, pueda demostrar que efectivamente es capaz de batirnos y se gane un puesto de trabajo en una empresa. Lo que están haciendo es destrozar a la gente joven, lo primero. Y lo segundo... Y a los más débiles, los del campo, las empleadas de hogar... Si además eso ya se ha visto. Y lo segundo, parece que se ha sembrado ahora el mensaje de que por primera vez le van a cobrar impuestos a los demás abajo. O sea, yo antes he dado las cifras de subida de impuestos, más de 135.000 millones entre cotizaciones e impuestos desde que llegó Pedro Sánchez. La estructura del IRPF y la estructura de pago de impuestos se centra, pero de un nivel 80-85% en las rentas inferiores a 60.000 euros en España. ¿Qué me están contando? Llevan saqueando los bolsillos de toda la gente, capas medias, y el de arriba también. El de arriba también, subiéndole. ¿Qué es lo que pasa? Que los de arriba o gente con una estructura de directivo internacional puede sortearlo de alguna manera, muchos se están desplazando, están pasando a tributar en otros sitios, pero a la gente de menos de 60.000 euros, que es gente que para sacar adelante una familia se las desea, porque son 60.000 euros de base imponible, no son netos, intenta sacar 2 hijos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, ¿qué me están contando en San Sebastián con ese sueldo? Bueno, si tú tienes que sacar adelante esa familia te das cuenta de que eso de rico nada. Pues el 80-85% de toda la repercusión fiscal va de los 60.000 euros hacia abajo. Es decir, llevan robando fiscalmente a la gente de abajo, rentas bajas, rentas medias y rentas medias medianamente acomodadas desde que llegaron. Esto no se ha inventado con el cobro del impuesto del IRPF al SMI. Llevan saqueando fiscalmente desde que llegaron. Ya. Y luego una cosa básica, que es, a ver, el salario tiene que compensar, o sea, tiene que producir para poder pagarlo. Exacto. O sea, es que es de primero de GB. O sea, vamos a ver, si yo le pago a usted 1.200, usted me tiene que compensar con una producción que a mí me compense, valga la redundancia, contratarle a usted. Que es que es de básica. Esta semana de CEPI me hacía un informe en el que decía claramente la subida de los costes de las empresas. Y eso significa que si a ti te suben tanto el coste, o produces más de lo que me cuesta a mí contratarte, o no te contrato, o te tengo que echar porque no me compensas ya. O incluso algo peor, que es donde está también una parte sustancial de lo que decíamos antes, de los contratos que se crean y se destruyen, de las horas extra, de el subempleo, que es buscar cómo sortear esas barreras. Es decir, el empresario, y especialmente el empresario pequeño y mediano, los autónomos y los propios trabajadores, una parte sustancial, los que están entrando, los casi 2 millones, más o menos 2,5 millones que han entrado en los últimos 5 años, lo que están buscando es una forma de que se puedan permitir
uno pagar y el otro poder vivir de ese salario, pues con puestos de trabajo que se volatilizan de una manera bastante rápida, ¿no? O sea, que tengas contratos que te duran pues 2-3 meses, luego otro, luego tal, luego situaciones de pluriempleo que se ha disparado en estos también en estos últimos tiempos. Una cosa importantísima que es el absentismo, es decir, tienes que intentar buscar un mercado negro de salario en especie, que es darte de baja y ya veremos cuando volvemos. Ahí tenemos ya a 1 millón de personas que algunas obviamente pues estarán por enfermedad y por cosas que sean, digamos, que sean de justicia, y otras que no. Entonces, el problema es que, por ejemplo, el debate fiscal sobre si debe tributar o no el salario mínimo no es porque deba tributar ese salario mínimo porque particularices en un colectivo de gente, donde una de las cosas que decimos siempre los liberales es que no se puede hacer una fiscalidad a la carta, es decir, la fiscalidad tiene que ser algo que sea común, que sean las mismas reglas para todos y que sean lo mejor posibles y lo más flexibles y lo más sencillas, para que no se busque el fraude, para que no se busquen situaciones donde cada uno haga la compra de votos. La compra de votos, el clientelismo, ¿no? Entonces, cuando defendemos, y lo hemos hecho en los últimos días, de que el SMI no tiene que pagar ni un duro en impuesto, en este caso en el impuesto de la renta, no es pensando en el clientelismo de un grupo de personas, sino que en España el sistema fiscal, y concretamente el impuesto de la renta como impuesto general que más recauda, tiene que estar asentado sobre un mecanismo en el cual intentemos crear un impuesto de tramo único con un mínimo exento muy elevado. Es decir, si usted gana 10, 15, 20, hasta el salario más frecuente, o sea, unos 22.000-23.000 euros, usted no puede pagar impuestos. O sea, que usted tiene que tener los incentivos para ahorrar, para poder prosperar, para tener un salario decente que llevar todos los meses a su casa, o que sea un profesional, un autónomo, que pueda llevar una renta neta a su casa suficientemente para generarle incentivos a que prospere, y que en el momento en el que prospera, es decir, cuando salta ese tramo, pueda empezar a pagar impuestos. Entonces, eso, que es lo que llevamos planteando muchísimos años, bueno, tanto... Eso está escrito en el monumento en Oviedo a Jovellanos. Claro, Jovellanos. Literalmente. Sí, lo pone. Sobre lo que necesitas para vivir no se pueden cobrar impuestos. Pedazo de frase, pues si es que es obvio. ¿Cómo puedes denominar riqueza lo que necesitas para vivir? Pero si están diciendo ya que prácticamente el salario mínimo lo han puesto en un salario que es de clase media. O sea, si ahora la clase media es, según estos tíos, los que ganan 1.180 euros. O sea, para ellos eso ya es un salario al que puedes saquear, porque ya es muy frecuente y muy de la clase media. Mira, nos han convertido con todas estas doctrinas maravillosas suyas de que venían a implantar el escudo social, nos iba a salir el dinero por las orejas, el cohete, la moto de Sánchez, tal. Nos han convertido en un país de pobres. España, en dólares, en estos momentos, la renta per cápita es 33.000 euros. Italia nos saca una cabeza entera, 38.000. Francia, 43.000. Alemania, 53.000. Estados Unidos, 81.000, Suiza 100.000. Nos han convertido en un país de pobres. ¿Cómo puedes decir eso? Si somos el patajamón del planeta. Y que lo que hemos dicho muchísimas veces aquí, ¿no? El cohete. Hemos dicho muchísimas veces. O sea, nosotros estamos en este momento en el mismo punto que cuando se creó el euro en el año 99 en términos de renta relativa. Es decir, hemos fracasado en 25 años de convergencia real de renta per cápita con la Unión Europea 15, que era como se hacían las cuentas entonces. Por tanto, oiga, tenemos un problema muy serio, y entonces ese problema, que es enorme, lo que no se puede abordar es, de nuevo, diciendo, no, vamos a coger y vamos a aprobar más ayudas, más subvenciones. O sea, hemos hecho exactamente el camino latinoamericanizante, disculpadme el neologismo, en el cual el individuo, sobre todo la clase media, la vas depauperando, empeorando la calidad de los servicios públicos, endureciendo su fiscalidad, porque si no, ¿de quién vas a recaudar? Es decir, el que puede escaparse se escapa. El que puede tener una cierta capacidad de poder decir, mira, es que yo no... O sea, cuando el otro día un gráfico que se publicaba, no recuerdo qué estudio, que era los tipos efectivos por cada tramo de renta. Y entonces, claro, ahí veías cómo había una caída en el tramo más alto, pero no porque no paguen impuestos los ricos en España, es porque los ricos en España, primero, son pocos, segundo, básicamente son
sociedades, no son personas físicas, y tercero, no viven de salarios, viven de otro tipo de rentas. Si es el mismo cuadro, el que estaba disparado es el de abajo. Claro, exactamente, es ese. Era Ruiz, me parece. Me parece que yo lo vi. No recuerdo quién yo lo vi a sacó, Ruiz sí. en Twitter, que dijo: estamos hablando de chorradas, porque aquí lo interesante es el marginal, que Claro. resulta que está en el 50% en una renta del salario mínimo. No los ¿Pero cómo va a tipos- tener un claro. marginal del 50%? Claro, no los tipos medios, sino los tipos marginales. Es que la ciencia económica moderna parte de ahí, del marginal. Es decir, yo necesito ver el efecto de una unidad, del incremento adicional. Claro. De la renta, por ejemplo, del SMI, un incremento del 1% del SMI que ya me hace estar en un tramo superior de los 12.450 euros para arriba, y le quitas los 2.000 euros de reducción y ya estás. Entonces, ese euro o ese 1% adicional es el que tributa un tipo marginal el que del te eleva 50. al 50% del marginal. Eso es. Bueno, y entonces todo muy bonito, pero lo que pasa es que no les gusta cuando, como decíamos antes, el Congreso aprueba por mayoría las cosas. Lo hemos visto con el apagón nuclear, pero lo hemos visto también esta semana, aparte con asuntos de vivienda y de otros asuntos, tres mociones logró aprobar, que eran del PP, logró que se lo aprobara una mayoría consistente, entre ellas lo de la ocupación. Por favor, ¿cuándo vamos a dejar de oír hablar de menospreciar a la gente que le han ocupado la casa, que se le han inquiocupado, que no les pagan? Pero a esto tampoco te van a hacer caso, o sea, esta mayoría tampoco les gusta. Esta mayoría, pero ahí está, lo tenemos que comentar porque ya van 80 y tantas votaciones que pierde y que les da igual. Mira, hay una cosa rapidísima, Sí, porque que no es tenemos ya, que no tenemos tiempo. Chopin. Está Chopin. No, pero una cosa muy rápida. El problema es que cuando además el gobierno y sus terminales mediáticas te empiezan a decir que es un problema del 0,001% de la población, esto que si fuera un delito de asesinato también, como son pocos, no es un problema. Oiga, eso es una violación flagrante de la ley, punto, y hay que atacarla y ya está. La de la propiedad privada. Y dicen que son pocos, que estoy totalmente de acuerdo, que a mí me parece surrealista la cuantificación de la pena en base a la repetición del delito. Según esto, un magnicidio, ¿qué le ponemos entonces? ¿Qué le ponemos? ¿Un piso en Benalmádena? Porque en vez de teniendo en cuenta que hay uno cada siglo o así, pues nada. Pero la cifra que ellos dicen que es insignificante está en torno a 15.000, 17.000, dependiendo de los años, teniendo en cuenta que se está escapando la gente corriendo para no denunciar, para ir a empresas privadas, para que no te metan en el circuito de protección al ocupa. Es que los casos reales pueden estar rondando los 30 y pico mil, 40 y pico las que mil. hay que no Es una conocemos. barbaridad por Esos año. son los que conocemos. Totalmente. Y que recurren y que van a la policía o que hacen algo, pero los que no sabemos, por miedo, por no sé qué, por contratar a otra gente porque no les hace ni caso, no tienen ninguna salida, en fin. Ya me mira Víctor con una cara de que te largues ya, hombre. Venga, Javier y Carlos. Naya Pertusa en la producción y Víctor San Román, para que no me mire mal tal, en la mandos técnicos. También a Jorge, gracias, o los que estén hoy en Libertad Digital Televisión, que ya saben que lo pueden ver varias veces, pero sobre todo ahora después. Y a todos ustedes, por supuesto, porque sin ustedes no somos nada. Así que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos. Economía para todos con Carmen Tomás.